Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vamos a tratar el tema de relatos teosóficos iniciáticos. Vamos a empezar una serie de conferencias sobre varios libros de relatos que podemos encontrar en la biblioteca teosófica. Antes de empezar, me gustaría compartiros el descubrimiento hace apenas 15 días que fui a comprarme un libro y no sé por qué me dio por comprar un viejo y antiguo libro que son novelas muy simples y al leer la primera página encontré el sello, la marca de un personaje que me dijo: este nombre me suena. Y luego cuando llegué a casa pues pude comprobar de qué personaje es. Este libro, que es el Boletín del Diario de Barcelona de 1872, y lleva la marca impresa del doctor médico y cirujano Josep Roviralta Borrell. Y este es lo que me sonó. Es el autor de este libro, del Bhagavad Gita. Es el personaje que fue a estudiar expresamente el sánscrito, aprendió sánscrito solamente para traducir el Bhagavad Gita y poderlo difundir por toda España e Iberoamérica. Y aquí pues este libro pues pertenecía a él y era de su biblioteca. Él conoció a Blavatsky. Sí. Blavatsky le llamaba el pequeño español, el petit español. Uno de los primeros teósofos, cirujano y todo. Y discípulo de Madame Blavatsky. Y en el sello pues pone médico, cirujano, Roviralta Borrell. Incluso viene su dirección antigua, seguramente el consultorio, Travesera de Gracia, número 20, primer piso, Barcelona, Gracia. Y encima además viene en la primera página la firma de sus familiares, que también firmaron. Una puede ser la hija, el abuelo. O sea, es todo un documento, un libro que dijo, pues no será el azar que me lo ha hecho llegar y por qué lo compré, que todavía no lo entiendo. Es todo un documento pues de Roviralta Borrell, un libro que os recomiendo sinceramente, Bhagavad Gita. Lo tradujo él, pero luego además cuando Annie Besant también publicó el Bhagavad Gita, pues entonces lo compaginó, intentó pues que fundió los dos en uno solo. Tuvo la amabilidad, la gentileza de adaptarse a la traducción de Annie Besant, porque el verdadero Bhagavad Gita, los textos antiguos escritos en hojas de palmera, el texto original está en la biblioteca de la sede central de la Sociedad Teosófica en Adyar. Allí tenemos miles de textos originales antiguos de yoga y de orientalismo. Bien, quería pues explicaros mi satisfacción haber contactado con alguien que fue pues documentos de este pionero de la Sociedad Teosófica. También hoy pues vamos a tratar de otro pionero, importantísimo pionero de la Sociedad Teosófica. Y me voy a remitir a un librito que creo que ahora también lo han editado hace poco, Una aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces. ¿Verdad que te suena que está reeditado? Hasta hace pocos años era imposible de encontrar, pero ahora ya sí. Entonces vamos a hablar de Franz Hartmann y os voy a escribir el nombre en la pizarra. Franz Hartmann, ¿se lee bien? Sí. Franz Hartmann. Bien, un personaje carismático, increíble, una aventura. Yo creo que de este personaje se podría hacer una película y la gozaríamos, la disfrutaríamos de las grandes aventuras que sin ninguna duda vivió este personaje. La historia de Franz Hartmann empieza alrededor de la Rosacruz, que también hoy hablaremos bastante de la Orden Rosacruz. Franz Hartmann pues es de Alemania, de Múnich,
y estoy hablando pues que nació en 1830 aproximadamente, 1838 nació. O sea que estamos hablando de una época muy remota en Múnich. Pero curiosamente el padre de Franz Hartmann fue médico y la madre de Hartmann una princesa, la nobleza irlandesa. Era Hartmann, era hijo pues de una heredera de Ulster, de Irlanda, la reina de Ulster, un descendiente directo de Ulster. Vivía en Alemania, repito. Bien, entonces Franz Hartmann también estudió medicina y ejerció medicina, pero siendo muy joven era inteligente, tenía mucha cultura, mucha experiencia, hijo de médico, sabía muchísimo, pero en un momento dado pues recibe ese impulso de emigrar a América, la tierra donde salía el oro a puñados, donde todo el mundo se hacía rico en pocas semanas, y la fiebre del oro pues se fue pues para California, y para ello pues embarcó en un barco sin tener que pagar nada, porque embarcó como médico del barco, pues no tuvo ni que pagar el pasaje. Y embarcó en América, hizo el viaje de los grandes exploradores, de buscadores de oro. Entonces, es increíble, tengo aquí apuntado para no perderme nada. Viajó hasta San Luis, pasó por Nueva Orleans, luego viajó por México, o sea, hizo una ruta muy larga. Y en Orizaba, que no sé muy bien dónde está, en la parte de México, allí estuvo con tribus de indios americanos, y ahí estuvo investigando, estudiando pues su religión, su cultura, escribiendo, tomando notas. Y se dice que ahí en la tribu de los indios, en ese rincón de paz y en contacto con la naturaleza, él decía que había tenido su primer contacto con su maestro. De este maestro hablaremos más tarde. Si me olvido, me lo recordáis. Luego de este contacto con los indios americanos, regresó a Nueva Orleans y finalmente a Texas. Texas llegó sobre 1873. Y ahí en Texas se interesó muchísimo por el espiritismo. Hay que decir que en esa época el espiritismo estaba en expansión en toda América. Que la misma Blavatsky y el coronel Olcott fueron atraídos a la teosofía a través de médiums y espiritistas, buscando esas experiencias y esas pruebas que se necesitan a veces. Y bien, pues Franz Hartmann pues también acudió a los espiritistas en plena época de Allan Kardec, se estaba difundiendo pues una nueva manera de filosofía en la cual se enseñaba que el alma humana no moría, sino que había un más allá, y que en ese más allá era una nueva vida. Y eso pues chocaba con las religiones y el fanatismo de la época, y habría nuevas esperanzas de luz y conocimiento. Bien, pues Franz Hartmann a través del espiritismo luego se casó con una mujer en California, Texas, y fue a vivir a Colorado. Allí montó su rancho, ¿verdad? Que lo llaman así, su rancho, su propio rancho en Colorado. Compró una mina de oro y plata. Se compró toda una mina de oro y plata. Eso le sirvió luego toda la vida para tener dinero y poder viajar muchísimo. O sea que figuraos qué de aventuras que vivió. Pero el karma, a los pocos meses de casarse, pues llevó a su mujer. En aquella época, pues habéis visto muchas películas del oeste, la gente moría muy fácilmente en el oeste, enfermedades, disparos, su mujer murió muy pronto, y él pues frustrado regresó
espérate, sí, creo que es a Los Ángeles, aquí no lo tengo anotado, pero luego se vende el rancho, la mina de oro conserva las acciones, ese detalle es importante, conserva las acciones, a través de esas acciones va recibiendo unos intereses, que eso le da una libertad de movimiento. Bien, allí en Texas, yo creo que era en Los Ángeles, bueno, en Texas es donde recibe un libro que le transforma la vida. Es uno de los primeros libros teosóficos, El mundo oculto de Sinnett. El mundo oculto es en la época en que empieza también Madame Blavatsky, cuando se publicó Isis sin velo, y enseguida se publicó este libro del mundo oculto. En el mundo oculto Sinnett pues enseña lo que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, y va enseñando todo ese conocimiento del ser humano, de esa parte oculta, invisible, en lo que es el ser humano, en todos sus aspectos materiales y espirituales, y también el proceso de perfeccionamiento y de elevación espiritual. Ese libro pues transforma a Hartmann y se pone en contacto con el presidente de la Sociedad Teosófica en el momento, que es el coronel Olcott. Coronel Olcott, ya sabéis que él era coronel del ejército norteamericano que había participado en la guerra de secesión, pero como ingeniero. De manera que además eran como casi colegas con Franz Hartmann. Uno era médico y el otro era coronel intendente. Bien, el caso es que como colegas pues se entienden muy bien. Olcott también practica una medicina que es más bien la sanación, lo que hoy llamaríamos tal vez el Reiki, la sanación. Y se hace una relación estrecha y por alguna razón que luego explicaremos, el coronel Olcott le invita a Hartmann a Diyar, a la India. Esa razón luego posteriormente se sabe por una de las cartas de los maestros. El maestro Moria en persona le escribe: fui yo quien insinuó en la mente de Olcott para que le invitara a usted a venir a Diyar. Y Franz Hartmann lo deja todo, abandona todo y viaja directamente a Diyar, en el centro de la India, invitado por Olcott. Y Blavatsky, en cuanto ve a Franz Hartmann, le mira el aura. Blavatsky pues tenía esa percepción y dice: no me gusta demasiado, lo veo bastante simple, veremos lo que pasa, no confío mucho en él. Olcott sí, Olcott plenamente confió en Hartmann. Bien, Franz Hartmann pues estuvo en Diyar, en el Centro Internacional de la Sociedad Teosófica, al lado de Blavatsky y de Olcott, por espacio de varias semanas o tal vez meses. Semanas o meses estuvo residiendo en Diyar. Y en el mismo Diyar, y a través de Madame Blavatsky, llegó a recibir hasta 10 cartas de los maestros. 10 cartas de los maestros, personalmente. En esas cartas de los maestros, así como sintetizando muy por encima, que hablaban de muchos temas, los maestros principalmente le explican la manera de organizar un grupo, porque Franz Hartmann, su deseo es organizar, eso lo lleva ya de joven, organizar un monasterio de teósofos en Alemania, organizar un monasterio de teósofos, un monasterio interno, para una selección, según decía él, de sabios, lumbreras, sabios científicos. Y el maestro le dice: no, no te saldrá bien esto. Si un monasterio de intelectuales no te saldrá bien. Tienes que escoger entre personas que sean humildes, con capacidad de recibir conocimiento fresco, sobre todo virtuosas, personas fraternales.
pero no científicos, no científicos. Bueno, y en las cartas también, sobre todo en cada una, le incluyen la manera de, ¿cómo diríamos?, de entrenarse, de prepararse mejor, porque consideran que Hartmann todavía no está bien preparado. O sea, le dan normas de conducta, de superación, o sea, le dan consejos para que él pueda mejorar. Lo cual también nos quiere decir que todavía no era discípulo. No era discípulo, pero ya estaba recibiendo, como un privilegiado, estaba recibiendo cartas de los maestros sin ser discípulo. Un aspirante, podríamos decir. Y los maestros le dicen, hombre, pues estudia, purifícate, medita, en fin, todas esas recomendaciones que se dan a un aspirante. Bien, en esta época, tengo que decir también una cosa. Uno de los defectos que fueron los que, no sé si decirle, alejó o tuvo problemas con el sendero del discipulado, Hartmann, es su carácter. Y el carácter que incluso hoy vemos también en muchos teósofos, que son muy inteligentes, muy estudiosos, que tienen virtud, que tienen capacidad, que se entregan y se sacrifican en la teosofía, pero que luego son incapaces de simpatizar con todo el mundo, que tienen ese carácter de que ese me gusta y ese no me gusta, y ya puedes hacer lo que quieras, hacen crecer esa simpatía y antipatía entre hermanos, y siempre pues hurgando en las heridas y siempre pues sacando a flote los defectos y los fallos de los demás, de manera que Hartmann pues se ganó muchos enemigos entre teósofos hermanos, muchos enemigos, muchas antipatías por ese defecto. Y que, repito, muchos lo tenemos y es feo y habría que superarlo. Las antipatías y simpatías, eso está, es que tenemos que valorar más la fraternidad. Lo que distingue a un teósofo por encima de todo es la fraternidad. Que unos están más avanzados, otros menos, pero todos vamos en el mismo sendero. Y las antipatías lo que producen es daño, dañan mucho, producen mucho dolor y sufrimiento. Y eso es lo que hizo precisamente Franz Hartmann en Adyar. Con unos pues desplegaba toda su simpatía y con otros hurgando y pinchando sus defectos y sus vicios. Y eso causó una grave crisis en uno de los personajes pioneros de la sociedad teosófica, uno de los mejores personajes teosóficos, que se llamaba Damodar Mavalankar. Damodar, discípulo de Blavatsky, pero también era discípulo de los maestros, era también discípulo, recibía cartas, y al parecer en alguna de esas cartas a Franz Hartmann le pareció que había cosas raras, interpolaciones que las había puesto el mismo Damodar para asegurar o para convencer o para demostrar cosas, y que Franz Hartmann le acusaba de que él mismo lo había añadido en la carta del maestro. Claro, esa acusación pues fue muy grave, y Damodar, ante las antipatías de Franz Hartmann, fue cuando decidió abandonar todo, abandonar la India, y se dirigió a los Himalayas, donde desapareció en los Himalayas. Se dice que en parte a causa de Franz Hartmann y de las antipatías que le había desarrollado. Damodar escribió alguna cosita, tenemos cartas de él, pero tenía una fuerza de voluntad, una devoción, una fraternidad inmensas, y esa capacidad de renunciar a todo para la sociedad teosófica. Renunció a su casta, a su familia, a su educación. Damodar Mavalankar renunció a su familia y a todo para entregarse en cuerpo y alma
a los ideales de la sociedad teosófica. Y en un momento dado pues está muy enfermo y les ruega a los maestros que le reciban, que quiere ir con ellos, que lo quiere dejar todo, y los maestros pues le conceden, le dicen ven con nosotros. Y Damodar se hace acompañar por unos guías, sherpas diríamos hoy, por medio de sherpas se introdujo en las nieves de las montañas de los Himalayas, y en un punto determinado, y vestido con una blusa de esas que llevan en la India, o sea, no iba demasiado abrigado ni nada, era muy humilde, con apenas una blusa y sin nada de comida, sin equipaje, se despide de los porteadores y se introduce en las montañas nevadas de los Himalayas, y allí desaparece y no hemos sabido nunca más de él. Luego, al tiempo, uno de los maestros en una carta dice: no os preocupéis por Damodar porque está en buenas manos. Pero refería a esa historia, esa relación. Harman también tuvo problemas con otros teósofos en Adyar, y todo ello fue bastante grave, bastante feo. Y Blavatsky por eso no confiaba demasiado en él, Madame Blavatsky. En Adyar, Harman escribió algunos libros. Los libros de Harman es que luego fue acusado de muchas cosas, sobre todo de teósofo. Tengo que explicar que algunos de los libros que escribió en Adyar y luego en Múnich fueron destruidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sabéis todos, habréis visto películas, que los nazis quemaron muchos libros, bibliotecas enteras, acusándoles de judíos y vete a saber qué. Y con eso pues se destruyeron muchos manuscritos y libros de Harman que hoy ya no podemos recuperar. Y entre algunos los que escribió en Adyar. Bien, en Adyar, vamos a ver, no me dejo nada por explicar. Sí, también tuvo una relación con Judge. Wilson, ¿se llamaba? William Judge, gracias. William Judge. William Judge también estaba en esa época en Adyar. Y estamos hablando del año 1884. El maestro Moria le escribe una carta a Franz Harman y le dice: por favor, sea usted amistoso con Wilson Judge, que él es veraz y confiable. Y Franz Harman, hurgando y pinchando de nuevo: usted ha falsificado cartas. La antipatía entre Harman y Judge, ¿se dice? Sí, Judge. La antipatía entre Harman y Judge va creciendo, claro, y Harman le acusa de haber puesto una interpolación en una de las cartas del maestro, mintiendo acerca de que el maestro invita a Harman de que se marche. El maestro invita a Harman de que se marche a su país. Y Harman dice: no, esto es una interpolación, esto es falso. Y ahí pues la antipatía. Esas antipatías con Judge también influyeron mucho en la separación de la Sociedad Teosófica de América, que estaba presidida por Judge en 1895. Esas antipatías producen mucho daño. Y fue una de las pequeñas causas de la escisión de la Sociedad Teosófica Americana, o una de las secciones americanas, la que dirigía Judge. Judge era un gran teósofo. Sus libros hoy son muy bien estudiados, son muy útiles, muy de provecho. Fue un gran iniciado Judge. Pero esas antipatías personales entre unos y los otros, y nos dejamos arrastrar, incluso los más sabios. Bien, sí. No me dejo nada.
Sí, entonces es cuando Madame Blavatsky decide hacer un viaje por Europa y sale de Adyar. Franz Hartmann le acompaña. Me he dejado una cosa, ahora me ha venido a la memoria. En estos mismos días es cuando muchos teósofos han marchado ya de Adyar, queda poca gente, Blavatsky también ha salido, y entonces llega la Sociedad Psíquica de Londres, se llamaba algo así, ¿verdad? Sociedad Psíquica de Investigaciones Psíquicas. Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Han recibido noticias de que en Adyar Blavatsky pues está en contacto con seres fabulosos, que hace magia, que hace mover y materializa objetos, o sea que hay una serie de fenómenos extranormales y entonces envían un delegado especialmente desde Londres a Adyar para que investigue la realidad. Y cuando este investigador llega a Adyar se encuentra que Blavatsky no está, pero están los sirvientes, los mayordomos. Los mayordomos es un matrimonio, los Colom, que están, es como si fueran espías de los jesuitas, porque los jesuitas, desde que se fundó la Sociedad Teosófica, se declararon en guerra abierta contra la Sociedad Teosófica y fueron uno de los que impulsaron a los Colom para que fueran de espías en el centro de la teosofía y se hicieron mayordomos de Blavatsky. Blavatsky enseguida los vio, enseguida vio lo que eran, una serpiente venenosa, pero Blavatsky era era muy tolerante y pensó, bueno, tal vez cambian, tal vez el karma y les podemos ayudar a ellos. Pero no, en realidad Blavatsky se puso en su casa dos víboras, dos serpientes venenosas relacionadas con una orden jesuita de la India. Cuando llega este inspector de Londres, se encuentra este matrimonio. Y este matrimonio, pues todo esto es falso, todo esto es mentira, y le enseñan y le dan pruebas de los trucos que empleaba Madame Blavatsky para proyectar las cartas de los maestros, para materializar objetos y todos los fenómenos que habían allí. Ellos les demuestran que todo aquello pues es falso y es mentira. Y con el resultado de esta investigación pues se publicó en Londres la publicación que ellos hacían, desacreditando completamente no ya a la Sociedad Teosófica sino a Blavatsky. Desde ese momento Olcott es el presidente y Olcott se decide separar de Blavatsky, porque dice, si cae Blavatsky puede caer la Sociedad Teosófica. Si cae Blavatsky, la Sociedad Teosófica que se mantenga, o uno o el otro. Y para evitar que caiga la Sociedad Teosófica se separa de Blavatsky y Blavatsky queda abandonada de todos. Ahí es cuando Blavatsky cayó en una depresión y escribió cosas muy tristes al verse abandonada de todos. Pues bien, Franz Hartmann estuvo siempre a su lado, siempre defendiéndola. Y llegó a tal la defensa de Hartmann de Blavatsky que incluso les ofreció al matrimonio Colom unas acciones de la mina de oro de California, de Texas, les ofreció acciones a cambio de que se marcharan, de Adyar y desaparecieran para siempre. Y fue Hartmann quien con esas acciones les pagó el viaje y no regreséis nunca más aquí. Eso fue algo que le alivió y ayudó muchísimo a Blavatsky, hay que decirlo. Un sacrificio muy grande, un esfuerzo de Hartmann, que se declaró siempre discípulo de Blavatsky. Bien, esto es importante conocerlo, estos pioneros teósofos. Bien, según refiere Hartmann, en esos días en la India y luego también en el viaje a Europa, estuvo
O sea, él estaba firmemente convencido y se sentía como discípulo del maestro Moria. Pero también recibió la visita de magos negros. O sea que en él, claro, si había magos negros que iban a él es porque los atraía, que tenía algo, había algo en él que los atraía. O sea que él conocía muy bien ese aspecto de magia negra, magia blanca, magos blancos, magos negros. En este viaje que hizo por mar hasta Europa, en aquel tiempo duraba meses el viaje. Estuvo meses al lado de Blavatsky, en el barco, a bordo, y en los viajes en tren. Y ahí aprendió mucho al lado de Blavatsky. Y de todas las lecciones que aprendió de Blavatsky, en esta época, escribió su primer libro, que es muy bueno, y en su época hizo furor, se tradujo a todos los idiomas, pero con un título desaconsejable. El título es Magia Blanca y Magia Negra, de Franz Hartmann. De hecho, os lo recomiendo, está muy bien, es muy bueno. No tiene nada que ver con ciencias ocultas, nada que ver con ciencias ocultas, es teosofía y es síntesis de las enseñanzas que recibió directamente de Blavatsky. Es un libro que se publicó sobre el año 1900 y trata de temas pues como la voluntad, la devoción, magia blanca, magia negra, que es una cosa, que es la otra, poder del pensamiento, la fantasía, las emociones, o sea, temas de estos bastante generales, y está bastante bien. Hoy creo que también lo han editado, me parece que he visto alguna edición actual de este libro, Magia Blanca y Magia Negra. Está bien, ya digo, no tiene nada que ver con las ciencias ocultas, sino con teosofía. Es teosofía 100%, pero del año 1900. Bien, este libro, ya no me voy dejando nada. Bueno, después Hartmann pues llega a Múnich. A Múnich, naturalmente, la está esperando la familia, su hermana, que es condesa, aquí tengo apuntado por aquí, creo que es la condesa von Spreti, vive en Múnich, tiene su palacio. Y allí es donde su primera empresa es la Orden Rosacruz. ¿Qué son los Rosacruces? Vamos a explicarlo, tal vez desde un punto de vista distinto de los que habéis oído hasta ahora. Desde el punto de vista como lo veía Franz Hartmann, la Orden Rosacruz. Primero me gustaría explicaros lo que dice el maestro en este libro, Una aventura entre los adeptos Rosacruces. Aquí lo tengo, página 45. Ahí está. Bien, entonces aquí tengo unas palabras de el que Franz Hartmann en sus relatos nunca pone el nombre de nadie, siempre pone un seudónimo. Y a este personaje le pone el seudónimo de Imperator, en latín, Imperator. Y los que sabemos algo de la Orden Rosacruz, en toda Europa solamente hay un ser que tenga el grado de Imperator de toda la Orden Rosacruz. En toda Europa hay un solo ser que tenga ese nivel, ese grado, y es Saint Germain. Él no utiliza el nombre de Saint Germain, sino que le llama Imperator en este relato. Y esto es lo que dice el maestro. El nombre Rosacruz no significa una persona afiliada a una sociedad organizada bajo tal nombre, sino un determinativo genérico aplicado a todos los ocultistas, adeptos y alquimistas, indistintamente. De hecho, o que pretendían estar en posesión de cierto conocimiento oculto, y que en consecuencia poseían el significado real de la rosa y de la cruz.
símbolos adoptados también por la Iglesia católica, cristiana. Y Iglesia que no lo pudo inventar ella, porque esos símbolos fueron empleados por todos los ocultistas mucho antes del nacimiento de Jesús. O sea que es un nombre genérico Rosacruz, es de sabios, adeptos y grandes iniciados. Así lo explica el mismo maestro, Imperator o Saint Germain. Bien, entonces los Rosacruces surgen especialmente en Alemania y Francia en el siglo XVII. A lo largo del siglo XVII publican libros, pero es la orden más invisible que ha existido nunca. Más invisible, más inaccesible y más escondida. Es una fraternidad, hay que entender, muy claro, una fraternidad de alquimistas, cabalistas y teósofos. Sus fundadores, según Franz Hartmann, su primer fundador es Paracelso, y según él, Paracelso continúa hoy apoyando y dirigiendo esta orden invisible y esotérica. Y luego Christian Rosenkreuz, que es el mismo Saint Germain, en el siglo XVI. Christian Rosenkreuz es el seudónimo que se pone a Saint Germain para fundar esta orden de la Rosacruz. Bien, aquí tengo unas notas de algunos dirigentes de la orden Rosacruz, incluso tengo el nombre de uno de ellos, pero estoy hablando de 100 años atrás. 100 años atrás, el doctor Welle van Horck y otros que dirigen este movimiento hacen esta siguiente declaración. Alrededor de 1875, o sea, cuando se funda la Sociedad Teosófica, la Fraternidad Rosacruz cedió el testigo a la Sociedad Teosófica antes que a la francmasonería, porque también sabéis que la masonería tiene el grado 18, que es de Rosacruz, Caballero Rosacruz, el grado 18, y en ese grado pues se enseñan todos los símbolos secretos de los Rosacruces. Antes que a la masonería se cedió el testigo a la Sociedad Teosófica. Su aparición pública aún no había llegado. El mundo aún no estaba preparado para sus misterios. Blavatsky afirmaba que los misterios rosacruces en el futuro resurgirían para ofrecer sabiduría y luz al mundo, una herencia que pertenece a Europa. La orden Rosacruz pertenece a todos los europeos más allá de cualquier religión, casta o filosofía, y que hoy permanece y sigue permaneciendo oculta. El doctor que he nombrado antes, Welle van Horck, en 1922 volvió a declarar que consta ocultamente que la fraternidad Rosacruz había otorgado en su tiempo y conscientemente una parte del trabajo a la Sociedad Teosófica. Y sigue declarando el mismo doctor, y que en consecuencia todos los teósofos debían comprender su responsabilidad, que el éxito de su trabajo también se relaciona con la fraternidad Rosacruz, y que así unos y otros se apoyarían con más fuerza. Esta antigua orden renuncia así provisionalmente a desplegar su actividad y su intervención en el mundo. Los conductores miembros mayores de la fraternidad Rosacruz conceden sostén a la Sociedad Teosófica, conservando sus fuerzas kármicas para un uso posterior. Esas son las declaraciones de los dirigentes de la época, de la fraternidad Rosacruz. Los masones pues conservan los símbolos, pero no tienen la comprensión, han perdido
sea, tienen todos los símbolos rosacruces, pero no saben enseñar ni expresar su verdadero valor y su contenido. Bien, explico todo esto porque en Múnich, Franz Hartmann, en cuanto llega allí, escribe este libro, Una aventura en la mansión de los adeptos rosacruces. Y funda también un grupo interno que lo llama a sí mismo, un grupo interno Rosacruz. Y funda también al mismo tiempo el primer grupo de teosofía en Alemania. Un grupo pequeñito, una rama pero independiente. Sería un grupo muy pequeño en Múnich de sociedad teosófica con un grupo interno Rosacruz. Y luego escribe este librito que os lo recomiendo. Es un relato de él cuando hace un viaje hacia los Alpes y, bueno, en fin. Y es lo que os voy a explicar, me queda todavía un ratito. Este librito, os lo recomiendo. Este librito empieza pues que Franz Hartmann no explica, no da nombres, como digo antes, no da nombres. Pero hace unas situaciones geográficas y nos dice que va a la frontera con Austria, al pie de los Alpes, donde hay una ciudad K, donde se llega por un tren S, y luego se sube a una montaña que tiene un valle. Y bueno, pues yo me he entretenido a buscar, a través de la geografía, buscar el lugar donde él sitúa esta mansión de los Rosacruces. Y lo he encontrado. Se llama Carlsbad. No confundáis con Carlsberg, esa cerveza, Carlsberg, ¿verdad? Carlsberg, sí. Carlsberg, que es una Carlsberg. cerveza, no Carlsberg, no. Carlsberg, donde Carlsbad. están los balnearios, Sí. Carlsbad. Ahí hay unos balnearios antiquísimos. En checo, Carlo Vivari. ¿Qué es? En checo, Carlo Vivari. Qué bueno. Pues bien, en Carlsbad, que seguramente quiere decir baños, y Carls del rey Bad, Carlos. sí, Del rey sí, Carlos. baños del rey Carlos. Sí, o sea, unos balnearios, pero él no lo explica eso. ¿Y quina part està d'Alemanya? La Baviera. Es que ahí iba toda la realeza negra. europea del siglo XIX, iba ahí. ¿Quién? La reina Victoria iba cada año ahí. Sí. Y el zar, Aguas los termales. ingleses también iban, los reyes españoles también fueron. Los reyes muy españoles. muy conocidos. Sí, o sea que allí pues las montañas de los Alpes, aguas termales calientes, un ambiente de naturaleza. Está cerca de la Selva Negra, en Baviera, cerca de Múnich. No sé si es entre Praga y Múnich. Es cerca de la frontera con Chequia. Austria. Bueno, de esa forma. Sí, bueno, es un pueblo muy pequeñito. Es un pueblecito muy pequeñito y cuesta un poco de encontrar. O sea que él, aquí lo que no nos explica es que él va al balneario. Él seguramente va al balneario para tratar o para curarse de algo y hace una excursión a la montaña. Y en esa excursión nos va hablando pues del paisaje, las rocas, los árboles, el aire. Y entonces llega a un acantilado, hay un arroyo, se estira en el césped, en la hierba, ahí a meditar. Y entonces es cuando le aparece lo que él explica que es como un joven, así bajito, un joven bajito, pero con una barba blanca. O sea, un jovencito con una barba blanca, muy pequeñito y muy simplón, más bien como retrasado, muy simplón. Y le dice, ven conmigo porque el maestro te llama y yo te voy a conducir a él. Se le aparece este y él dice, sí, ¿tú cómo sabes? Y bueno, le sigue, el caso es que le sigue por las montañas, un largo paseo, llegan ante un acantilado de rocas y entonces empieza a ver Hartmann que entre medio hay como un sendero entre las rocas y luego un túnel. El túnel, todo esto es simbólico, el túnel, y luego cuando pasan el túnel llegan a otro valle hermosísimo como tropical y ahí está pues un monasterio, un monasterio pero bellísimo y muy grande, y el simple pues lo lleva allí y delante del monasterio está esperando un personaje con una túnica blanca
y que creo que tengo aquí su descripción. No, aquí está. Sí, la descripción de este personaje que le espera delante del monasterio. Él nunca da nombres, Harman, o sea que hay que inventarlo. Un personaje imponente, de noble apariencia, envuelto en una túnica amarilla, con una negra cabellera, unos 35 años, elevada estatura, mirada dulce, bondadosa, pero sobre todo penetrante, una mirada penetrante. La descripción para mí encaja perfectamente con Saint Germain, con el maestro Saint Germain, del cual yo, sin duda, él es discípulo de Saint Germain. Bien, entonces en este librito hay este contacto con este personaje al que él llama Imperator en latín, y este personaje le invita a entrar al monasterio y empieza pues las lecciones en el vestíbulo. Lo que destaca en el vestíbulo es una gran estatua de Buda, y ahí empieza pues a darle las primeras lecciones. Este libro yo creo que son las enseñanzas, las lecciones y las pruebas y las condiciones que le dan para entrar en la primera gran iniciación. Pero no quiero adelantar. Le enseña cómo fortalecer la voluntad. Y le explica que la fuerza de voluntad del ser humano lo puede todo. Y entonces Harman dice, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y dice, no. En cuanto tú unas tu voluntad personal con la voluntad universal, con la voluntad del ser universal, con la voluntad universal, entonces sí, pero primero hay que tener esa unión con el todo, con la voluntad, con la mente universal. Bueno, eso es lo que van desarrollando. De hecho, esa es la clave de toda magia, de toda alquimia y de todo ocultismo, la capacidad de unir el yo con el yo universal. Y entonces ahí viene toda la magia y todos los fenómenos, pero siempre unido con el todo. La voluntad del espíritu universal. En los vestíbulos, en las paredes, hay inscripciones, explica Franz Harman. Hay escritos que como se aparecen y desaparecen, hay frases, sentencias y pensamientos. Y yo me acuerdo también de haber leído en Mabel Collins. Mabel Collins escribió el libro Luz en el Sendero, principalmente copiando y leyendo en las paredes del templo. Luz en el Sendero también está escrito de la misma manera. Bien, luego, después del vestíbulo, en el patio central, una gran cúpula, y el maestro le dice, no, allí todavía no puedes entrar tú. La cúpula de cristal donde entra la luz, y encima de la cúpula un dragón sobre una esfera y el dragón encima. Le dice, no estás preparado. Le dice, podrías entrar, si quieres puedes entrar, y no te pasará nada, ni entenderás nada, ni te servirá de nada, pero prefiero que no entres. Sí. Bien, luego le sigue por otros pasillos anchos, y Harman se fija que en los pasillos están murales, hay paisajes pintados, murales en los pasillos, y se queda mirando uno de esos murales y ve que se mueve un pájaro de los que están pintados en el mural, que las nubes también se mueven un poco, o la brisa, y se queda asombrado mirando esos murales que tienen vida propia. Fijaros, yo he tomado nota de los murales más o menos como él los describe así muy por encima, muy vagamente. El primero de los paisajes, según él, es las montañas de los Himalayas, donde hay un valle, donde hay como unas pagodas, casas estilo de la India, varias casitas, y entonces él se queda mirando fijamente la puerta de una de las casitas y ve que sale un maestro que él recuerda, que para mí es Kutumi, sale y le saluda.
Entonces viene un asistente con un caballo, el maestro sube al caballo y se marchan por el mural, por el paisaje del mural. Este paisaje que describe Harman coincide con el que escribe Leadbeater en Los Maestros del Sendero. Es el paisaje de los Maestros del Sendero. Aquí el maestro de Harman le explica que esos paisajes son los centros ocultos que tiene la fraternidad por todo el mundo. Es el retrato de los centros de la gran fraternidad blanca, uno de ellos en los Himalayas. En Los Maestros del Sendero, allí lo tenéis este paisaje. Luego hay otra pintura. En esa pintura se ve el desierto de Egipto, las pirámides a lo lejos y un templo egipcio delante. Esto sin duda es Luxor, es la fraternidad de Luxor, de la cual también se habla en algunos libros relacionados con los tiempos de Olcott. Olcott estuvo relacionado y vinculado con esta fraternidad de Luxor en Egipto. O sea que esta fraternidad en Luxor tienen también un monasterio, un centro. Otro centro también de esta fraternidad, otro mural que nos describe Harman, es las cordilleras de Sudamérica, o sea, en los Andes. Este sitio ya sí que no lo sé. O sea, es un lugar secreto, oculto en los Andes, donde también tienen una sede oculta. Estas sedes ocultas están envueltas con un campo magnético. Son lugares que existen, que están allí, y son edificios construidos allí, pero envueltos de campos magnéticos que cuando alguien se acerca se siente desviado por un lado o por el otro y no ve, es como una hipnosis, como si quedara hipnotizado y es incapaz de percibir lo que tiene delante, y esa misma fuerza, ese campo le desvía hacia un lado, hacia el otro, sin poder percibir ni entender nada, ni por arriba los aviones, ni por abajo a pie, ni de ninguna manera son capaces de cruzar ese campo magnético hipnótico. O sea, ya son tres centros los que he nombrado. El cuarto, este también es sorprendente. En el cuarto mural hay una mezquita árabe con minaretes y todo, bueno, el estilo completamente árabe. Yo lo que sé es que hay un centro también en Kurdistán. Podría ser en Kurdistán, entre los kurdos. Sí, Siria. Hay una comunidad iniciática por esa zona. Estaban cerca de Siria, que no sé cómo andarán ahora. Siria, Líbano, toda esa zona hay comunidades iniciáticas. Allí había un centro iniciático, un centro de la gran fraternidad en blanca. Petra hubo uno también. Y en Kurdistán, los kurdos. Bueno, sabéis que Kurdistán es un país que actualmente está dividido entre cuatro, me parece, Irak, Turquía, Siria, es un país dividido completamente, el Kurdistán. Y en este país es donde estaba este centro y sigue estando, pero oculto, envuelto en un campo magnético hipnótico. Bueno, estos son los murales que Harman pues nos explica. Y también por esos pasillos va descubriendo símbolos de todas las religiones, algo que también le sorprende a él, porque él pensaba que ya era en sí una religión, la orden Rosacruz, y el maestro dice, no, si nosotros estamos en todas y recibimos de todas las religiones a cualquiera que quiera venir con nosotros. Y luego pues le explica la historia de la orden Rosacruz, más o menos como he explicado antes. Paracelso es lo primero, luego tenemos a Christian Rosenkreuz, Saint Germain, Cagliostro también se dice que lo era. Cagliostro era el fundador de la orden de Misraim de Egipto, pero también era Rosacruz y alquimista. Todos los que han practicado algo de alquimia eran Rosacruces. Tenemos a Cagliostro también se dice, y Cagliostro, Bulwer Lytton, Bulwer Lytton, que en la próxima conferencia hablaremos de sus obras. Bulwer Lytton
Eliphas Levi también se dice que tenía algún contacto con las Rosacruces, Eliphas Levi, el cabalista, y bueno, son los nombres que se me acuden, y ellos han mantenido de alguna manera pues toda la enseñanza Rosacruz. Eso es lo que le explica el maestro. Y luego le enseña la biblioteca. La biblioteca de este monasterio, Rosacruz, contiene libros antiquísimos. Y Harman empieza a fijarse y dice, caramba, si están los libros sibilinos que estaban en Roma, que eran el corazón y el centro iniciático de los misterios de Roma, y que se dice que fueron quemados y destruidos, los tienen allí, están conservados. Los libros sibilinos era la joya máxima del Imperio Romano, donde no eran solamente augurios, sino que estaba todo el ocultismo y toda la enseñanza de los misterios iniciáticos de los romanos en los libros sibilinos, y ahí están todos, los ve allí. Y luego las obras de Hermes Trismegisto, de los cuales hoy solamente tenemos fragmentos pequeños, y ahí están todos los libros de Hermes Trismegisto, y otros también como de Manetón, la historia de Egipto de Manetón, etcétera, etcétera. Y se queda sorprendido y dicen, pero ¿cómo pueden estar estos libros aquí si han desaparecido? Y el maestro dice, muy fácil, nosotros lo tenemos muy fácil. Los libros, aunque los quemen, aunque se destruyan, pero siempre quedan en el astral. Es que están todos en el campo astral, en el akasha, en los registros akáshicos. Nosotros solamente tenemos que proyectarlos, los imprimimos y ahí están. O sea que es imposible destruirlos. Todo se puede volver a recuperar. Así, y luego la siguiente lección que le da es sobre el cuerpo astral. La capacidad que tiene de desdoblarse, de viajar, de aprender, de ir al maestro, de aprender lecciones, de ser testigo de todo, incluso de cosas del pasado. Y eso es lo que utiliza también el maestro, le dice a Harman, que él lo utiliza, que él viaja y va a donde están los grandes gobernantes del mundo, los dirigentes, los líderes, los que deciden el destino de las naciones, y él suele viajar allí con ellos y les insinúa de cómo deben tratar o resolver sus problemas. Insinúa, pero nunca, y podría hacerlo, el maestro podría dominar la voluntad de los gobernantes y de los líderes, los podría dominar completamente, pero nunca lo hace. Un maestro no lo hace, ellos insinúan, les advierten, de alguna manera. Insinuar quiere decir una sugerencia, yo te sugiero, podrías hacerlo de esta manera, pero la decisión última siempre tiene que ser de la persona, siempre tiene que ser de la persona. Esa es magia blanca. Cuando intentamos dominar la voluntad de otra persona, eso es magia negra, como la hipnosis. Cuidado con la hipnosis. Dominar la voluntad de otra persona, magia negra. Insinuar, sugerir, intentar convencer, razonar, eso es magia blanca. ¿Veis la diferencia? Eso es lo que le enseña al maestro. Él le dice, nosotros, no yo, sino nosotros, los que estamos aquí, todos los adeptos, pues viajamos constantemente y procuramos dar entendimiento, dar diálogo, intentar que haya paz, que haya unión, pero solamente podemos sugerir e insinuar. Bien, luego la charla del maestro es sobre la ciencia, la autorrealización, la religión, los intelectuales, la vida una. Se le va dando una serie de lecciones y la constitución humana. Según el maestro le explica, la constitución humana ya la enseñó Paracelso. Paracelso dio unas lecciones muy buenas, pero la teosofía lo ha culminado. La constitución humana en los libros teosóficos es la perfección, es lo máximo, es lo mejor que tenemos. Y ahí pues está honrando y halagando el trabajo de la sociedad teosófica en
en distribuir, en dar a conocer en los libros algo que antes solamente se enseñaba en los misterios, en las escuelas ocultas, como es pues lo que es el ser humano, como físico, como etérico, como astral, mental, mente superior, mente inferior, buddhi, etc. Sí, y entonces es cuando también Franz Hartmann le pregunta al maestro que él quiere fundar también un monasterio teosófico en Múnich. Monasterio tiene unos terrenos, tiene casas y él quiere invitar en esas casas, pues sigue con su obsesión de que tienen que ser gente académica, científicos, intelectuales, gente de estudios, y el maestro le vuelve a repetir, no, olvídate, busca gente humilde, virtuosa, que tengan virtud, que no tengan la copa llena, porque si tienen la copa llena no les podrás enseñar nada. Más bien personas receptivas y sobre todo fraternales, y bueno, le va dando estas sugerencias. Con eso es donde él pues crea ese grupo de teósofos en Múnich. Bien, entonces después de estas lecciones llegan al refectorio, es la hora de comer en el monasterio, el refectorio es el comedor. Ahí pues están todos en silencio. El camino, aquí explica el camino hasta el refectorio, que pasa por el jardín. Os recuerdo que esto es en los Alpes, en las montañas altas de los Alpes, y el jardín está alrededor del comedor, o sea, el comedor y el jardín alrededor, y el jardín está compuesto de plantas tropicales, todo plantas tropicales. Y claro, Hartmann va a preguntarle cómo es posible esto, y el maestro le dice, bueno, fíjate en ese árbol, ¿lo ves? Un árbol de 17 metros de altura, tropical. Y el maestro se concentra en el árbol y de repente, como una nube lo cubre, se vuelve transparente y desaparece. Y el maestro dice, ves, es que todo es una ilusión, nosotros podemos crear lo que queramos, plantas tropicales en medio de los Alpes, es la fuerza de la voluntad, la materia es ilusoria, y nosotros con la voluntad universal podemos crear cualquier forma material. Y en el refectorio, que es una sala central octogonal, están las mesas, están los adeptos, y entonces se fija que hay dos damas adeptos. Claro, pensaba que todos serían hombres, y hay dos damas que también son maestros, y se dirige a ellas interrogando, y ellas le explican su historia de cómo para llegar a ser adepto quiere decir lo mismo que maestro, es equivalente, adepto o maestro o mahatma. Bien, y ellas le dicen, pues sí, lo normal es que para llegar a esa alta iniciación de adepto es mejor esperar a tener un cuerpo masculino, pero hay excepciones, y ellas le explican pues su excepción. Una de estas adepto, no da el nombre tampoco, pero explica, le pone una mesa como de plata, de espejo, una mesa de espejo. Dice, mira en la mesa. Y en la mesa Hartmann empieza a ver escenas de la vida de esta adepto, y ve imágenes que enseguida podemos adivinar qué persona era. Se ve una gran guerra, dos ejércitos enormes en batalla, y cuando ya están enfrentándose surge por el lado otro ejército mandado por una mujer con una coraza plateada y con una bandera delante del ejército, y dando órdenes. La mujer es capaz pues de vencer al enemigo, que es más grande y más poderoso, solamente por la fuerza de esa mujer. Podéis adivinar quién era. Luego desaparece la imagen, regresa otra imagen, y se ve como esa mujer es
interrogada por la Inquisición. Se ve el interrogatorio con la Inquisición, la acusación de muerte, la hoguera, y luego viene la imagen de la hoguera, como muere esa mujer en la hoguera. Esa mujer hoy, según Hartmann, es un adepto. Esa mujer hoy ya tiene una alta iniciación. Es una de las dos damas. La otra segunda dama no he podido saber quién era. Es Juana de Arco. Juana de Arco. Sí, Una historia muy conocida. Bien, entonces la comida en el refectorio, pues podéis imaginar, todo eran frutas dulces y sabrosas. Comen las frutas y las damas entonces empiezan a hablar sobre los elementales. Ya termino, me falta poquito, es interesante el final, no os perdáis el final. Y empiezan a hablarles sobre los elementales que también colaboran con ellas y que tienen muchas capacidades y que están por todas partes. Y hablan, Hartmann dice, sí, yo he leído algo de Paracelso que nos explica sobre los elementales, pero no los he visto nunca, no sé nada. Y bueno, pues le explican que están por todas partes, que a veces pues influyen mal en el ser humano, otras veces bien, que incluso luchan a veces entre ellos, que hay enfrentamientos entre ellos, que son como animales que tienen ese instinto, y que no les importa hacer bien o mal, pues que, bueno, todo eso que más o menos sabemos de los elementales nos da una lección muy buena de los elementales construidos a través de la manera de sentir y de pensar de cada uno. Y no solamente construidos, porque también los atraemos, cómo los atraemos, cómo se pegan a nosotros, o cómo librarse de ellos. Van explicando todo esto. Y sí, bueno, y entonces una de las damas le da un lirio, o sea, una planta que es imposible en los Alpes, le da como prueba de que está allí, un lirio. Y entonces es cuando aparece otro adepto. Entonces aparece otro adepto que tengo aquí su descripción también. No pone el nombre, no dice el nombre de él, pero por la descripción que nos hace podemos entender qué adepto es. Baja estatura, semblante profundo, casi calvo, cabello gris. Había sido adepto anteriormente, Rosacruz, y médico asombroso, y alquimista, yo añado, astrólogo, que no lo pone él, Paracelso, para mí sin duda alguna Paracelso, para mí. Entonces este personaje le invita al laboratorio de alquimia, y ahí describe como una cúpula circular que entra la luz por los cristales, y allí pues están los instrumentos de alquimia, y le va enseñando pues para qué sirven y cómo funciona la alquimia. Le explica que es muy fácil hacer oro, pero que todo esto es simbólico, que realmente el oro es una persona que ha trascendido lo material y que ha despertado sus facultades espirituales, que el oro es la perfección espiritual, que hay que transmutar la materia densa física en oro espiritual, que allí pues se puede practicar la transmutación no solo de oro sino de diamantes o cualquier otro metal. Lo único que hay que hacer es disolver los elementos que no han evolucionado, que son impuros, que son imperfectos, disolverlos en el akasha y luego regresarlos, pero en un estado perfecto, puro y evolucionado. Y ahí es donde se pueden crear oro, diamantes o cualquier otro metal. Que realmente los metales se corresponden con sentimientos, pensamientos y carácter de cada persona. Que cada metal, porque de ahí viene el nombre de metal, una cosa dura y resistente. ¿Y qué es más duro y resistente que el carácter? Que el carácter, más difícil de transmutar que el carácter de una persona. Que los alquimistas pues se referían más al carácter, la purificación, la transmutación del carácter, que no a crear oro.
Eso es lo que le va enseñando este alquimista. Ah, sí, y entonces Harman dice, yo también quisiera ver cómo haces esto. Y el alquimista dice, no, lo vas a hacer tú mismo. Y le va diciendo lo que tiene que hacer. Entonces le hace poner un trípode, un hornillo debajo, un crisol encima, el fuego debajo, y dentro del crisol, a ver, lo digo todo bien, correcto, muy bien. Entonces el crisol ya se está calentando y el alquimista dice, ahora pon unas monedas de las que tú llevas, ella lo sabía, de las que tú llevas en el bolsillo, las pones en el crisol. Harman lleva 7 marcos. Tengo que decir que tanto el lirio como los 7 marcos los conservó siempre Harman, eso lo conservó siempre. 7 marcos de monedas y los pone dentro del crisol y se funden. Los marcos en esa época eran de plata baja, hay que decirlo, plata baja. 7 marcos de plata baja. Y luego le dice, ahora, con una cucharadita de plata, una cucharita muy pequeña de plata, le dice, pon un poco de ese frasquito, es un frasquito donde hay unos granitos como un polvo de color rojo. Ese es el polvo de proyección, la piedra filosofal, en rojo. Y dice, ponle un poco dentro del crisol que está fundido. Y coge con la cucharita de plata 2 granitos rojos de arena fina, como de arena fina. Y el alquimista dice, no, demasiado, vuélvelos al frasco. Vuelve los 2 granitos al frasco y luego le dice, mira, toma este papelito y frota la cucharita. Frotas la cucharita y echas el papelito dentro del crisol. Y dice, pero si no hay nada, pero se fija si hay como un residuo, ¿sabes? Un poco de polvillo de los 2 granitos, lo echan en el crisol empieza a hervir. Todo esto tiene un nombre, a ver, sí, la ebullición. Luego hay la precipitación. La precipitación es toda la fundición de plata sube, eso se llama la precipitación. Luego la iridización de colores, los metales allí fundidos empiezan a expresar en diferentes colores. 15 minutos allí hirviendo, precipitándose, y luego le dice, ahora el crisol lo viertes en el mármol para enfriarlo. Y en el mármol naturalmente queda pues un trozo de oro purísimo sobre el mármol. Eso lo conservó siempre, hay que decirlo, una prueba que pudo conservar ese oro. Ya termino. Y luego Harman le dice, ¿y este libro tan interesante de aquí? Y el alquimista dice, pues bueno, ya te lo doy para ti. Y él dice, bueno, es que ahora no puedo llevarlo. Dice, pues lo encontrarás cuando llegues a tu hotel. Cuando llegues a tu hotel lo encontrarás en tu habitación. Y sí, cuando regresó encontró el libro sobre la mesilla de noche cuidadosamente puesto. Un libro del año 1500 de la Orden Rosacruz. Un libro inédito, completamente inédito, que le sirvió a Harman luego para publicar otros libros que escribió sobre, uno de ellos es en el Templo de la Sabiduría, en el pórtico del Templo de la Sabiduría, en el pórtico del Templo de la Sabiduría. Ese libro lo sintetizó y lo explicó allí, los símbolos de los Rosacrucis. También le sirvió para explicar la historia de Paracelso, etcétera, etcétera. Bien, entonces ese libro lo encontró ya en su habitación. Ese libro es un gran valor, hoy le diríamos un incunable. Allí pues recibe también lecciones sobre el macrocosmos, el tiempo, la eternidad, los nombres ocultos. Todo esto está en este libro, perdón. En este libro que le entregan, en este incunable, habla del macrocosmos, del tiempo, la eternidad, nombres ocultos, los 4 elementos, la Trinidad del todo, regeneración, alquimia, filosofía y cábala. Un libro extraordinario.
una pieza de museo. Y ahí pues continúan hablando de esto, sobre estos temas, y de repente Harman se fija en una estantería, un frasquito, y ahí, ¿qué hay ahí? Y él dice, sí, esto hay, ¿cómo lo llaman? Espérate. Polvos para fumigaciones. Polvos para fumigaciones para ver los elementales. Y Harman abre los ojos y dice, yo quiero verlos. Yo quiero ver los elementales. Dice, ¿estás seguro? Porque hay de toda clase. Claro, el alquimista dice, hay que son agradables y hay otros que no. Vete a saber lo que te puedes encontrar. O sea que a partir de ese momento Harman ya siempre ve elementales. A partir de ese momento. Bien, el caso es que el alquimista coge, lo tengo apuntado aquí, un pedazo de corteza seca de arce, hojas de laurel en un hornillo, trozos de carbón y lo enciendo en el hornillo, desprende humo, todo eso es humo, y luego lo salpica con ese polvo misterioso para fumigaciones, para ver elementales, y el laboratorio se llena de una nubecita y de repente Harman se encuentra ante la prueba de iniciación en la que caen todos. La prueba de iniciación en la que caen todos. Y se encuentra en medio del océano y él reconoce la isla de Ceilán, las montañas de Ceilán, y él en el océano, pero respirando y agradable, flotando, una sensación pues placentera completamente. Y en las aguas del océano se le aparecen 3 sirenas, bellísimas, sobre todo una de ellas que era como una princesa, y ahí pues cae, pues empieza pues la seducción, en fin, lo que pasa pues, bueno, se deja seducir, vamos a decirlo así, se deja seducir por las sirenas y de repente se le corta el hilo y se despierta debajo del árbol donde se había tendido en la hierba, en el acantilado al lado del río. ¿Entendéis la cosa? O sea, se despierta ahí debajo del árbol, en el césped, y dice, anda, todo esto lo he soñado, no había pasado la prueba, no la pasó. Se dejó seducir por las sirenas, por las sirenas, ahí es donde cayó, donde fracasó. Por la seducción, lo sensual. Y eso es al final del libro. Despierta en el césped, pero encuentra en el bolsillo el loto que le había dado el adepto y el oro que había fundido. El oro fundido de esos 7 marcos estaba allí, dando el mismo peso que los 7 marcos. Era un lirio, era un loto. Un loto, un lirio blanco, perdón, un lirio blanco, y rápidamente se acuerda del libro y corre abajo otra vez al hotel para ver si está el libro, y ahí lo encuentra, en el mismo momento encuentra el libro. Todo esto pues lo conservó y así lo iba explicando siempre. O sea que aquí, Harman luego también escribió un libro, ya termino, que es el que le condujo a ser perseguido por todos los jesuitas y por toda la iglesia. El libro se llama Vida de Yeshua. Vida de Yeshua, es la vida de Jesús, explicada por alguien que veía en el Akasha cómo fue realmente la vida de Jesús. Y por lo que él explica de la vida de Jesús, que no tiene nada que ver con lo que nos han explicado, pues fue perseguido, sus libros fueron quemados y tuvo muchos problemas con este libro. Creo que no se encuentra, está agotado, yo no lo he visto. Tengo yo una edición antiquísima de la vida de Yeshua, él lo llama, y donde explica pues la realidad de Jesús, que ahora no viene al caso, ya lo hablaremos de otro lado en otro día. Pero aquí en esta historia pues vemos pues lo que son las condiciones del discípulo, las lecciones, el aprendizaje y finalmente las pruebas en las cuales Harman cae con las 4 patas. Cae de lleno en la última prueba.
si hubiera superado, pues, en fin, pero Hartmann pues creó el primer grupo de la Sociedad Teosófica en Alemania, y eso tiene mucho mérito, y fue maestro, inspirador de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, que continuó su obra y fue un gigante también de la teosofía, de Rudolf Steiner. La antroposofía. No, primeramente fue teósofo. Sí. Entonces ese ya es otro tema, pero fue pionero de la Sociedad Teosófica, Franz Hartmann. Os lo recomiendo este libro. Los demás de Franz Hartmann son más simples, son buenos, pero este es el mejor. Tiene luego libros de alquimia que también os los recomiendo. Los libros de alquimia de Hartmann para mí son los más claros de los mejores. Y terminamos con un minuto de meditación. En la quietud de los pensamientos, en la serenidad de los sentimientos, contempla el meditador la majestad del yo superior. Que sin ninguna duda vivió este personaje. La historia de Franz Hartmann empieza alrededor de la Rosacruz, que también hoy hablaremos bastante de la Orden Rosacruz. Franz Hartmann pues es de Alemania, de Múnich, y estoy hablando pues que nació en 1830 aproximadamente, 1838 nació. O sea que estamos hablando de una época muy remota en Múnich. Pero curiosamente el padre de Franz Hartmann fue médico, y la madre de Hartmann una princesa, la nobleza irlandesa. Hartmann era hijo pues de una heredera de Ulster, de Irlanda, la reina de Ulster, un descendiente directo de Ulster. Vivía en Alemania, repito. Bien, entonces Franz Hartmann también estudió medicina y ejerció medicina, pero siendo muy joven era inteligente, tenía mucha cultura, mucha experiencia, hijo de médico, sabía muchísimo, pero en un momento dado pues recibe ese impulso de emigrar a América, la tierra donde salía el oro a puñados, donde todo el mundo se hacía rico en pocas semanas, y la fiebre del oro pues se fue pues para California, y para ello pues embarcó en un barco sin tener que pagar nada, porque embarcó como médico del barco, pues no tuvo ni que pagar el pasaje, y embarcó en América, hizo el viaje de los grandes exploradores, de buscadores de oro. Entonces es increíble, tengo aquí apuntado para no perderme nada. Viajó hasta San Luis, pasó por Nueva Orleans, luego viajó por México, o sea, hizo una ruta muy larga,
Y así, y en Orizaba, que no sé muy bien dónde está, en la parte de México, allí estuvo con tribus de indios americanos y ahí estuvo investigando, estudiando pues su religión, su cultura, escribiendo, tomando notas. Y se dice que ahí en la tribu de los indios, en ese rincón de Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vamos a tratar el tema de relatos teosóficos iniciáticos. Vamos a empezar una serie de conferencias sobre varios libros de relatos que podemos encontrar en la biblioteca teosófica. Antes de empezar me gustaría compartiros el descubrimiento hace apenas 15 días que fui a comprarme un libro y no sé por qué me dio por comprar un viejo y antiguo libro que son novelas muy simples y al leer la primera página encontré el sello, la marca de un personaje que me dijo: este nombre me suena. Y luego cuando llegué a casa pues pude comprobar de qué personaje es. Este libro, que es el Boletín del Diario de Barcelona de 1872, y lleva la marca impresa del doctor médico y cirujano Josep Roviralta Borrell. Y este es lo que me sonó. Es el autor de este libro, del Bhagavad Gita. Es el personaje que fue a estudiar expresamente el sánscrito, aprendió sánscrito solamente para traducir el Bhagavad Gita y poderlo difundir por toda España e Iberoamérica. Y aquí pues este libro pues pertenecía a él y era de su biblioteca. Él conoció a Blavatsky. Sí. Blavatsky le llamaba el pequeño español, el petit español. Uno de los primeros teósofos, cirujano y todo. De paz y en contacto con la naturaleza. Él decía que había tenido su primer contacto con su maestro. De este maestro hablaremos más tarde. Si me olvido, me lo recordáis. Luego de este contacto con los indios americanos, regresó a Nueva Orleans y finalmente a Texas. Texas llegó sobre 1873. Y ahí en Texas se interesó muchísimo por el espiritismo. Hay que decir que en esa época el espiritismo estaba en expansión en toda América. Que la misma Blavatsky y el coronel Olcott fueron atraídos a la teosofía a través de médiums y espiritistas, buscando esas experiencias y esas pruebas que se necesitan a veces. Y bien, pues Franz Hartmann pues también acudió a los espiritistas en plena época de Allan Kardec, y se estaba difundiendo pues una nueva manera de filosofía en la cual se enseñaba que el alma humana no moría, sino que había un más allá y que en ese más allá era una nueva vida. Y eso pues chocaba con las religiones y el fanatismo de la época, y habría nuevas esperanzas de luz y conocimiento. Bien, pues Franz Hartmann a través del espiritismo luego se casó con una mujer en California, Texas, vaya, y fue a vivir a Colorado
allí montó su rancho, ¿verdad? Que lo llaman así, su rancho, su propio rancho en Colorado. Compró una mina de oro y plata, se compró toda una mina de oro y plata. Eso le sirvió luego toda la vida para tener dinero y poder viajar muchísimo. O sea que figuraos qué de aventuras que vivió. Pero el karma, a los pocos meses de casarse, pues llevó a su mujer. En aquella época, pues habéis visto muchas películas del oeste, la gente moría muy fácilmente en el oeste, enfermedades, disparos, su mujer murió muy pronto y él pues frustrado regresó, sí, creo que es a Los Ángeles, aquí no lo tengo anotado, pero luego se vende el rancho, la mina de oro conserva las acciones, ese detalle es importante, conserva las acciones, a través de esas acciones va recibiendo unos intereses, que eso le da una libertad de movimiento. Bien, allí en Texas, yo creo que era en Los Ángeles, bueno, en Texas es donde recibe un libro que le transforma la vida. Es uno de los primeros libros teosóficos, El mundo oculto de Sinnett. El mundo oculto es en la época en que empieza también Madame Blavatsky, cuando se publicó Isis sin velo, y enseguida se publicó este libro del mundo oculto. En el mundo oculto Sinnett pues enseña lo que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, y va enseñando todo ese conocimiento del ser humano, de esa parte oculta, invisible, en lo que es el ser humano, en todos sus aspectos materiales y espirituales, y también el proceso de perfeccionamiento y de elevación espiritual. Ese libro pues transforma a Hartmann y se pone en contacto con el presidente de la Sociedad Teosófica en el momento, que es el coronel Olcott. Coronel Olcott, ya sabéis que él era coronel del ejército norteamericano que había participado en la guerra de secesión, pero como ingeniero. De manera que además eran como casi colegas con Franz Hartmann. Uno era médico y el otro era coronel intendente. Bien, el caso es que como colegas pues se entienden muy bien. Olcott también practica una medicina que es más bien la sanación, lo que hoy llamaríamos tal vez el Reiki, la sanación. Y se hace una relación estrecha y por alguna razón que luego explicaremos, el coronel Olcott le invita a Hartmann a Diyar, a la India. Esa razón luego posteriormente se sabe por una de las cartas de los maestros. El maestro Moria en persona le escribe: fui yo quien insinuó en la mente de Olcott para que le invitara a usted a venir a Diyar. Y Franz Hartmann lo deja todo, abandona todo y viaja directamente a Diyar, en el centro de la India, invitado por Olcott, y discípulo de Madame Blavatsky. Y en el sello pues pone médico, cirujano, Roviralta Borrell. Incluso viene su dirección antigua, seguramente el consultorio, Travesera de Gracia, número 20, primer piso, Barcelona, Gracia. Y encima además viene en la primera página la firma de sus familiares, que también firmaron. Una puede ser la hija, el abuelo. O sea, es todo un documento, un libro que dijo, pues no será el azar que me lo ha hecho llegar y por qué lo compré, que todavía no lo entiendo. Es todo un documento pues de Roviralta Borrell, un libro que os recomiendo sinceramente, el Bhagavad Gita. Lo tradujo él, pero luego además cuando Annie Besant también publicó el Bhagavad Gita, pues entonces lo compaginó, intentó pues que fundió los dos en uno solo, tuvo la amabilidad, la gentileza
de adaptarse a la traducción de Annie Besant, porque el verdadero Bhagavad Gita, los textos antiguos escritos en hojas de palmera, el texto original está en la biblioteca de la sede central de la Sociedad Teosófica en Adyar. Allí tenemos miles de textos originales antiguos de yoga y de orientalismo. Bien, quería pues explicaros mi satisfacción haber contactado con alguien que fue documentos de este pionero de la Sociedad Teosófica. También hoy pues vamos a tratar de otro pionero, importantísimo pionero de la Sociedad Teosófica. Y me voy a remitir a un librito que creo que ahora también lo han editado hace poco, Una aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces. ¿Verdad que te suena que está reeditado? Hasta hace pocos años era imposible de encontrar, pero ahora ya sí. Entonces vamos a hablar de Franz Hartmann, y os voy a escribir el nombre en la pizarra. Franz Hartmann, ¿se lee bien? Sí. Franz Hartmann. Bien, un personaje carismático, increíble, una aventura. Yo creo que de este personaje se podría hacer una película y la gozaríamos, la disfrutaríamos de las grandes aventuras